almas y espíritus, bienvenidos a Ecos de la Noche. Soy Fer Dulon, el custodio de los secretos olvidados en la penumbra de la isla Esmeralda, donde cada roble milenario guarda ecos de antiguas leyendas y el susurro de duendes malditos se funden con la niebla de la noche. He vagado por los recodos oscuros de Irlanda, donde el murmullo del viento entre las hojas trae consigo advertencias ancestrales y pactos sellados con sangre y codicia. En mis andanzas he presenciado rituales ocultos que retumban como un eco siniestro entre las colinas verdes. He visto cómo la ambición y el temor se entrelazan en pactos que condenan el alma. Hoy, desde las ruinas de aquel roble encantado, las crónicas de terror y suspenso que ha dejado a quienes se han atrevido a escucharla con el pulso acelerado y el espíritu inquieto. Prepárense, pues lo que van a escuchar es un relato que desafía las leyes del tiempo y la cordura. Recordad, la noche escucha y los ecos resuenan. ¿Sientes ese susurro en la oscuridad? Es la llamada a lo desconocido, la invitación a compartir tus más grandes terrores. En Ecos de la Noche queremos dar voz a tus relatos, leyendas y experiencias paranormales. Tus historias son los ecos que buscamos. ¿Te atreves a compartir tus terrores? Envía tus relatos al correo del primer comentario. Tu historia podría ser la próxima en resonar en la oscuridad. Dejen sus comentarios, compartan este Eco de la Noche con aquellos que se atrevan a escuchar, suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Juntos exploraremos los confines de lo desconocido. El duende. En una lluviosa noche de otoño, en Irlanda, la bruma se adueña de la campiña y las colinas verdes parecían ocultar secretos milenarios. Noah, un joven escéptico y amante de los relatos oscuros, regresa de una larga jornada en Dublín, sintiendo que aquella noche no sería como las demás. Mientras caminaba por un sendero solitario, el crujir de las hojas secas bajo sus pies le parecía un murmullo inquietante que se mezclaba con el silbido del viento. En un pequeño pub de un pueblo remoto, escuchó entre susurros historias de un duende legendario que habitaba en un antiguo roble al borde del bosque. Dicen que si lo ves, jamás podrás olvidar la maldición que trae consigo, afirmó un anciano con voz rasposa, mirando fijamente a Noah. Intrigado por el relato, Noah se inclinó hacia aquel hombre, cuyos ojos brillaban con el reflejo de tiempos olvidados. Cada palabra resonaba en la penumbra del local, creando en Noah una sensación de presagio y urgencia por desentrañar el misterio. La leyenda contaba que el duende, llamado aquí O'Reilly, era un ser diminuto, zapatero y astuto, cuya presencia marcaba el inicio de sucesos inexplicables. Las historias hablaban de una fortuna inalcanzable, escondida en una olla de oro, custodiada celosamente en el interior de un roble centenario. Noah, a pesar de su escepticismo, sintió un escalofrío recorrer su espalda al imaginar la figura oscura del duende emergiendo desde la oscuridad del bosque. Decidido a descubrir la verdad, prometió a sí mismo recorrer el camino señalado por la leyenda, aunque eso significa enfrentar horrores inimaginables. Con la mente llena de inquietud y el corazón acelerado, Noah se lanzó a la noche, dejando atrás la seguridad del pub en busca del antiguo roble. Al alba, la niebla aún cubría el paisaje, otorgando a la tierra un aspecto espectral que parecía sacado de un sueño lúgubre. Noah avanzó por un camino olvidado, guiado por las palabras crípticas del anciano, notando cómo el viento parecía murmurar viejas historias. A cada paso, una extraña sensación de ser observado se intensificaba, y sombras se movían en el borde de su visión. El silencio matutino se rompía ocasionalmente con el eco de un golpe metálico, como si alguien estuviera martillando sin cesar en la lejanía. ¿Es posible que sean los martillazos de un pequeño zapatero de las hadas?, se preguntó Noah, sintiendo que el relato cobraba vida a su alrededor. Mientras se acercaba a un claro, descubrió un roble imponente cuyas ramas parecían extenderse hacia el cielo, como dedos que buscan la oscuridad. La corteza del árbol llevaba marcas y símbolos extraños, como si el mismo roble hubiera sido testigo de milenarias historias de terror. El viento susurraba en un idioma olvidado, y entre los murmullos, Noah creyó oír su nombre. ¡Noah! Aterrorizado, pero decidido, se adentró en las raíces del roble.
convencido de que allí se encontraba la guarida del legendario O'Reilly. La atmósfera se volvió densa, cada respiro se hacía un esfuerzo, mientras el bosque parecía estrecharse a su alrededor. Una ráfaga repentina lo hizo retroceder, y en ese instante las hojas del roble se agitaron como si una presencia invisible recorriera su interior. Con el corazón palpitante y los sentidos al límite, Noah prometió descubrir la verdad detrás de los siniestros susurros del viento. En la penumbra del bosque, el majestuoso roble se alzaba como el centro de un ritual ancestral, impregnado de leyendas prohibidas. Noah se acercó con cautela, observando cómo las ramas parecían formar figuras casi humanas, evocando miradas que ocultaban oscuros secretos. La corteza estaba marcada con símbolos y grabados que contaban historias de antiguas batallas y pactos sellados con sangre y magia. Bajo la copa del árbol, en medio de la maleza, encontró un pequeño claro donde la luz era tenue y el aire frío como el acero. Esto debe ser el lugar de donde provienen estos martillazos, murmuró Noah, cuando el eco de un minúsculo golpe retumbó nuevamente en sus oídos. Con el pulso acelerado, se arrodilló para examinar la base del roble, notando unas diminutas marcas de la tierra, casi imperceptibles por el ojo humano. Entre el musgo y las raíces, descubrió un pequeño objeto metálico que brillaba a la tenue luz. Parecía una diminuta herramienta de zapatero. El hallazgo despertó en él una mezcla de miedo y fascinación, pues sabía que algo sobrenatural habitaba aquella vieja esencia de la tierra. Mientras examinaba el objeto, una voz baja y profunda retumbó desde el interior del árbol. «Has osado perturbar el secreto de mi morada». Noah se levantó de un salto, buscando la fuente de aquella voz, pero el roble guardaba un silencio impenetrable, como si se hubiera transformado en un guardián ancestral. «¿Quién anda ahí?», gritó con voz temblorosa, mientras sus manos sudorosas se aferraban al objeto metálico. En ese momento, una sombra pequeña y encorvada se deslizó entre las raíces, y Noah comprendió que su aventura apenas comenzaba. La sombra se materializó lentamente, revelando a un ser diminuto y astuto, con ojos penetrantes y un brillo macabro en su mirada. Vestía un elegante traje antiguo, que aunque ahora parecía de un verde desviado, recordaba a las leyendas antiguas de los duendes irlandeses. Sobre su cabeza, un sombrero tricorne, mal ajustado, enmarcaba su rostro, cubierto por una tupida barba, que oscilaba entre lo ralo y lo enmarañado. Noah se quedó paralizado al ver que aquella figura no era un simple espectro, sino el mismísimo O'Reilly, el temido duende del roble. «Tú has osado entrar en mi dominio», dijo el duende con voz rasposa y cargada de siglos de ira y sabiduría ancestral. Noah, con voz temblorosa, respondió: «No busco tus riquezas, solo la verdad escondida en estas raíces». El duende rió, un sonido seco y lleno de burla que heló la sangre del joven. La codicia y el miedo son compañeros, pero hoy has demostrado tener valor, o quizás simple ignorancia. Mientras hablaban, el ambiente se llenó de un olor a tierra húmeda y a musgo viejo, intensificando la sensación de que estaban en presencia de la verdadera esencia del inframundo celta. El duende se acercó, dando vueltas alrededor de Noah, observándolo con detenimiento, mientras sus ojos destilaban una extraña mezcla de curiosidad y desaprobación. «Si deseas comprender el peso de mis secretos, deberás enfrentar 3 pruebas, cada una más oscura que la anterior», anunció O'Reilly, dejando entrever una sonrisa torcida. Noah tragó saliva, sintiendo el peso de aquella condena inminente, mientras miraba fijamente al pequeño ser. Con una mezcla de temor y determinación, aceptó el desafío, consciente de que aquello marcaría el inicio de una pesadilla de la que quizás no pudiera escapar. El duende condujo a Noah hacia una senda oculta por la espesura del bosque, donde la luz apenas penetraba entre densas copas de árboles. Ante ellos se extendía un laberinto natural formado de hileras de setos y raíces entrelazadas, un pasadizo lleno de sombras danzantes. «Dentro de este laberinto, tu mente será puesta a prueba», advirtió el duende en tono sombrío, mientras la niebla comenzaba a espesar a su alrededor. Con paso vacilante, Noah entró al laberinto, sintiendo que cada grito y recodo era una trampa tendida por fuerzas desconocidas. La atmósfera estaba impregnada de un silencio opresivo, roto solo por el silencio de hojas y el ocasional crujido de ramas secas. Durante su avance,
se presentaron visiones inquietantes. Figuras sin rostro emergían de la penumbra y susurros ininteligibles parecían guiarlo hacia la perdición. «No te dejes engañar por las sombras», murmuraba una voz interior que parecía surgir de lo profundo de su ser. En un claro, la niebla se abrió y Noah encontró una antigua piedra grabada con símbolos celtas. «Resuelve el enigma de la piedra y la salida se te revelará», dijo una voz distante, haciendo eco en su mente. Noah examinó el grabado con detenimiento, sintiendo que las palabras que parecían ser una advertencia antigua retumbaban en su interior. Con esfuerzo y concentración, descifró que debía abandonar una ofrenda de aquello que más atesoraba, algo que simbolizara su esencia. Tras dejar a regañadientes un pequeño relicario personal sobre la piedra, el laberinto se iluminó momentáneamente, abriéndole un camino hacia la salida y la primera lección cumplida. La siguiente etapa del desafío llevó a Noah a la orilla de un río oscuro y turbulento, donde el agua parecía llorar con un sonido melancólico. El duende, O'Reilly, apareció nuevamente y anunció: «Este río guarda las voces de aquellos que han caído en la codicia y el engaño. Allí deberás enfrentar tus propios miedos». Las aguas, de un color negro azulado, parecían absorber la luz, mientras corrían con un ritmo irregular, como si contaran una historia de desesperanza. Noah se situó en un pequeño puente de piedra, observando cómo sombras errantes se agitaban en el torrente, cada una con voz desgarradora. «¿Escuchas esos sollozos?», preguntó el duende con un tono que mezclaba compasión y desdén, retando a Noah a comprender el sufrimiento encerrado en el río. El joven sintió cómo el frío calaba hasta los huesos y recordó viejas leyendas de almas en pena que vagaban por las corrientes del agua. Mientras tanto, voces susurrantes parecían invadir su mente, recordándole sus propias culpas y miedos más profundos. Con una voz quebrada por la emoción, Noah murmuró: «Dejo atrás mi ego, mi codicia». Al pronunciar aquellas palabras, un torrente de agua se agigantó, separando momentáneamente la orilla y revelando una figura espectral en el centro del río. La figura, apenas visible, parecía esperar una respuesta del joven, que debía demostrar la humildad para obtener el siguiente paso. «No busco riquezas, sino comprender el dolor que consume a los hombres», dijo Noah, con voz firme, dejando ver la transformación interna que el río exigía. Las aguas se calmaron, y con un suave murmullo, el puente se iluminó, confirmando que Noah había superado la segunda prueba, aunque el eco de los lamentos persistiera en su mente. Tras superar el río, Noah fue guiado en un claro oculto donde la luz apenas penetraba y los ecos parecían tener vida propia, creando un ambiente de misterio absoluto. En el centro del claro se erigía un santuario natural formado por rocas dispuestas en un círculo, sobre las cuales se proyectaban sombras inusuales. «Aquí, en el santuario de ecos, tu corazón será juzgado», anunció el duende, cuya presencia parecía intensificarse en medio de aquel aura espectral. Noah, con la respiración agitada, se adentró en el círculo, sintiendo que cada paso resonaba en un eco que repetía sus temores y secretos internos. Las voces del pasado y de aquellos que habían caído en la trampa del engaño se mezclaban en un coro inquietante, creando una sinfonía de desesperación. Una voz lejana y grave se hizo presente. «¿Estás dispuesto a revelar tu verdad?». Las rocas comenzaron a vibrar levemente y en ellas se formaron imágenes de momentos de su vida, tanto de logros como de errores ignorados. Noah se vio forzado a confrontar sus propios demonios, sus momentos de codicia, de orgullo y de miedo que había intentado enterrar. «He vivido con la ambición dormida y el temor de mis propios deseos», confesó, con lágrimas que se mezclaron con la humedad del ambiente. El santuario pareció asentir y las voces se suavizaron mientras un rayo de luz iluminaba un sendero oculto entre las piedras. «Tu sinceridad es la llave para abrir la puerta del conocimiento», murmuró el duende, otorgándole a Noah la oportunidad de avanzar. Con el corazón al descubierto, Noah salió del círculo, sintiendo el peso de cada confesión, pero también un renovado sentimiento de comprensión sobre sí mismo. Al salir del santuario de ecos, Noah se encontró frente a un pequeño claro iluminado por un sol pálido, en el que se reposaba, casi oculto, un antiguo cofre metálico. Según las leyendas susurradas por el duende, ese cofre tenía la mítica olla de oro, resguardada celosamente por generaciones de duendes. El ambiente se cargó de tensión cuando la figura del duende volvió a aparecer,
ahora con un semblante aún más severo y enigmático. Has llegado hasta aquí, pero el oro es un engaño para los codiciosos, afirmó O'Reilly, mientras sus ojos brillaban con una luz fría y calculadora. Noah, con voz entrecortada, replicó: No busco solo el oro, solo quiero entender el precio de la fortuna y la lección oculta en ella. El duende esbozó una sonrisa burlona y señaló el cofre. Entonces, demuestra que tu corazón es puro y que tus intenciones no se rigen por la avaricia. Con cautela, Noah se acercó al cofre, observando cada detalle: el metal oxidado, grabados oscuros y símbolos que parecían moverse sutilmente. Abre el cofre y descubre que no es oro, ordenó el duende, marcando el inicio de la prueba definitiva para alcanzar el tesoro oculto. Noah tomó aire y con manos temblorosas levantó la pesada tapa del cofre. El crujido del metal resonó en el silencio del claro. En su interior, en lugar de oro, encontró un conjunto de espejos rotos y un pergamino antiguo que narraba la historia de aquellos que se habían perdido por la codicia. Una voz antigua emergió del pergamino, relatando advertencias y secretos de antiguos duendes, dejando claro que la verdadera riqueza era el conocimiento. La revelación dejó a Noah perplejo, pues comprendió que cada moneda de oro era solo una ilusión y que el verdadero tesoro estaba en la comprensión de su propio ser. Mientras Noah meditaba sobre la extraña revelación del cofre, el bosque a su alrededor parecía cobrar vida, con sonidos que evocaban épocas olvidadas. Los susurros del viento se convirtieron en voces que narraban historias de guerras, de pactos oscuros y de almas traicionadas por su propia ambición. Cada sonido y cada sombra parecía traer consigo el peso del pasado, haciendo que el joven se sintiera transportado a otra dimensión. ¿Estos son ecos de aquellos que se atrevieron a desafiar al duende?, preguntó en voz baja, sintiendo una escalofriante conexión con la historia ancestral. El duende reapareció, más imponente que nunca, y dijo: cada grano de oro que ansías guarda el dolor de quienes lo persiguieron sin comprender su verdadera naturaleza. Noah sintió un nudo en la garganta y se dio cuenta que los relatos que había escuchado eran advertencias disfrazadas de leyendas. Comenzó a ver imágenes en su mente: hombres y mujeres perdidos en búsquedas interminables, consumidos por la codicia y la desesperación. El oro ciega y el deseo corroe el alma, murmuró el duende, mientras las sombras parecían formar figuras de aquellos que habían caído. Noah se esforzó en absorber cada palabra, sintiendo cómo cada lección retumbaba en lo profundo de su ser. Debo aprender de estos errores ancestrales, pensó, decidido a no repetir los mismos caminos oscuros de la codicia humana. Las voces del pasado lo instaban a buscar algo más que la riqueza material. Le sugerían descubrir la esencia perdida de la humanidad. Con lágrimas en los ojos, Noah tomó una decisión: honrar el legado de aquellos que habían sufrido y usar el conocimiento adquirido para cambiar su destino. La atmósfera se volvió casi apocalíptica cuando Noah llegó al corazón del bosque, donde la oscuridad parecía querer tragarse cada rayo de luz. Allí, en medio de un claro olvidado, se encontraba una silueta amenazante del roble ancestral, el hogar del duende maldito. La tensión era tan tensa que cada respiración parecía un suspiro de la mismísima tierra, cargado de presagios oscuros. Hoy enfrentarás al destino que eliges, proclamó el duende desde las sombras, su voz resonando como un eco ancestral. Noah, armándose de valor, replicó con firmeza: no temo a las sombras, porque en ellas he encontrado la verdad. Un silencio sepulcral se extendió, roto únicamente por el murmullo inquietante de la naturaleza en duelo. Las ramas del roble temblaron, y una figura apareció lentamente entre ellas. Era el duende, pero no el bromista de las leyendas modernas, sino un ser oscuro, lleno de resentimiento y malevolencia. Su rostro, marcado por el paso de los siglos, mostraba cicatrices de batallas olvidadas y una mirada que perforaba el alma. ¿Crees que puedes cambiar tu destino, sucio mortal?, replicó con voz áspera y llena de ironía y amenaza. La confrontación había llegado, y en ese instante, el cielo se oscureció, como si el mismo universo conspirara para presenciar aquel fatídico encuentro. Noah sintió como cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos, un recordatorio constante de su mortalidad y la inminente desesperación. Con una determinación férrea, se alzó para enfrentar al espíritu vengativo, consciente de que su vida pendía de un hilo y cada segundo contaba. En la penumbra del claro, mientras la tormenta se desataba en el horizonte, el duende, con voz implacable, inició el juicio que determinaría el destino de Noah. Has venido en busca de tesoros ocultos, pero ahora debes pagar el precio de tus ambiciones, declaró el duende, mientras las sombras se alargaban a su alrededor. Noah
Con la voz casi quebrada por el terror respondió: no he venido por oro, he venido para comprender, para liberar mi alma y mi ser. La figura del duende se agazapó, y en tono de desafío replicó: solo aquellos que pueden resistir la tentación y abrazar la verdad serán dignos de mis secretos. Del cielo empezó a llover con una intensidad sobrenatural, y cada gota parecía contener una historia de víctimas del codicioso destino. Demuestra tu valía, ordenó con rotundidad, haciendo que el viento pareciera clamar por justicia ancestral. Noah cerró sus ojos, recitando antiguas frases de sabiduría aprendidas en su viaje, como si tratara de invocar la fuerza de sus antepasados. La codicia es un veneno y la humildad el antídoto, murmuró en un susurro, mientras sus palabras se perdían en el fragor de la tormenta. Un destello de luz surgió. Cuando los ojos de Noah se abrieron, vio ante él figuras etéreas que se movían en sincronía con el poder del duende. Cada figura parecía representar un fragmento del juicio, evaluando sus acciones y su corazón. Tus deseos han sido puros, y tu camino tortuoso, pero sincero, concluyó una voz unánime, rompiendo el silencio en un eco de esperanza y condena. La tormenta se calmó en un instante, y en ese breve lapso, Noah sintió que el destino había tomado una decisión. Su alma quedaría marcada por el conocimiento de la verdadera naturaleza del oro y la vanidad humana. Con el juicio emitido y el claro volviendo lentamente a la normalidad, Noah se encontró solo, pero transformado, en el corazón del bosque, donde el roble milenario guardaba su eterno secreto. El duende, como un susurro de instante, se desvaneció en la niebla, dejando tras de sí un eco que recordaría por siempre las lecciones aprendidas. Noah, aún estremecido, se percató de que el camino de regreso había cambiado. Cada árbol, cada sombra parecía cargar la sabiduría de aquellas pruebas que casi le cobraron la vida. He visto el rostro de la codicia y de la humildad. He aprendido que el verdadero tesoro no es el oro, sino el conocimiento y la transformación del alma, murmuró para sí mismo, con voz llena de asombro. Mientras caminaba hacia la salida del bosque, notó un leve resplandor que emergía de la tierra, como si el mismo suelo le ofreciera un regalo de gratitud. Al acercarse, encontró una pequeña figura de bronce, finamente trabajada, que representaba la figura de un duende en actitud benevolente, señal de un pacto ancestral entre la oscuridad y la luz. Este es el legado que debes llevar contigo, pareció decir la inscripción casi imperceptible en la base del objeto, una promesa de que el conocimiento adquirido perduraría en su interior. Noah se detuvo un momento, contemplando la maravilla y el terror que había vivido, siendo que su vida ya no sería la misma. La lección del duende se hizo patente. El oro y la fortuna son ilusiones efímeras, mientras que la verdadera riqueza reside en el entender y transformar el dolor y la ambición en sabiduría. Con el objeto en mano y el alma llena de memorias amargas y dulces, emprendió el camino de regreso a la civilización, consciente de que su historia debía ser contada. El miedo y la tentación siempre acecharán, pero también la verdad y redención, dijo mirando al horizonte, con una mezcla de esperanza y pesar. Así, mientras la última brizna de luz se fundía en el amanecer, Noah comprendió que había abierto una puerta a un universo de misterios, y aunque su viaje con el duende terminaba, las historias de terror, el suspenso y el enigma continuaría alimentando su alma y la de todos quienes se atrevieran a escuchar. En el crepúsculo de aquella fatídica noche, Noah quedó marcado para siempre por los oscuros secretos del bosque irlandés. La experiencia no solo le reveló la futilidad de la codicia, sino que también lo sumergió en una realidad en la que el terror ancestral y el ingenio maldito de los duendes se fundían en una danza perpetua de sombras y susurros. Como advirtió H.P. Lovecraft, un autor insigne en la exploración de lo inexplicable, la verdadera locura no radica en abrigar un temor irracional, sino en aceptar lo innombrable como parte de la existencia misma. Así, el destino de Noah se tornó en un eco siniestro que, al igual que el duende embaucador, prometía volver a recorrer la línea tenue entre la ensoñación y la terrorífica vigilia, dejando al mundo con una inquietud que perduraría en el tiempo. Recordad, la noche escucha, y los ecos resuenan. ¿Sientes ese susurro en la oscuridad? Es la llamada a lo desconocido, la invitación a compartir tus terrores más profundos. En Ecos de la Noche, queremos dar voz a tus relatos, leyendas y experiencias paranormales. Tus historias son los ecos que buscamos. ¿Te atreves a compartir tus terrores? Envía tus relatos al correo del primer comentario. Tu historia podría ser la próxima en resonar en la oscuridad. Dejen sus comentarios. Compartan este Eco de la Noche con aquellos que se atreven a escuchar.
suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Ecos de la noche, voces del miedo nocturno. Hasta la próxima.